En la toma de posesión de su segundo periodo, ya de forma inconstitucional, Nayib Bukele dijo que tras resolver el problema de la seguridad, su gobierno enfocará sus esfuerzos en la economía, aceptando tácitamente que el país está viviendo una crisis económica, que golpea directamente a la población y que poco ha hecho su gestión para paliar esta situación. Y para hacerlo, dijo que necesitaría que la ciudadanía defienda a capa y espada las decisiones que tome su gobierno, no sin antes advertir que para esta solución sería necesaria una medicina amarga, omitiendo decir cuáles serían las medidas que implementará y a qué sector afectarán realmente estas decisiones. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Ha sido consistente con su discurso en el sentido de que no se nombran políticas públicas. Es un discurso donde no hay propuestas, donde no hay hoja de ruta, donde no hay planificación. Hay cuentos, hay figuras literarias, pero no hay política pública, por lo menos no de manera explícita. Y eso ha sido algo que ha venido marcando no solo los discursos, sino la misma actuación desde el Estado, ¿no? Sin planificación, sin transparencia, sin decir qué es lo que se va a hacer, simplemente haciendo en el camino. No es novedad que El Salvador tenga problemas económicos, pero sí es evidente que el costo de la vida de la población está siendo cada vez más elevado y más difícil de sobrellevar. ¿Qué piensa la población sobre la situación económica? Algunas cosas no me convenció mucho porque fue un mensaje que no lo sentí yo muy claro como en otros mensajes que se pule un poquito más, que no se refiere mucho a la aunque habló de la economía, pero no se profundizó más qué es lo que se va a hacer para poder contrarrestar esta situación económica que tenemos. Pienso yo de que todo se va a ver, las especulaciones son bastantes, pues, como le digo, pero al final las cosas se van a ir dando y en su momento se pueden juzgar o se pueden agradecer las situaciones, pero por de pronto hay que dejar que trabaje, pues, como lo he estado haciendo todo este tiempo atrás. Yo sé de que por lo menos es un país pequeño, pero tiene muchos problemas y en 5 años no se puede lograr cambiarlo del todo. Por lo menos yo siento de que tal vez la economía estuviera mejor, pero el poco dinero que tuviéramos en nuestro bolsillo, los pandilleros nos lo robaran. Y por lo menos ahora tenemos que comer y andamos con seguridad en la calle y espero que en estos 5 años sí haya por lo menos un cambio. En la economía no mucho porque la canasta básica está muy cara y los sueldos están igual. Entonces ahí no estamos muy bien. Sería bueno que este país mejorara bastante la economía, más que todo pues, que el salario sea un poco aumentado, sea privado o público, pues, porque la verdad que los salarios son bastante bajos en este país. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó en enero de 2024 los resultados de un sondeo realizado en diciembre de 2023 sobre la situación económica del país. Entre los resultados principales se mostró que 1. Aproximadamente 53 de cada 100 salvadoreños afirmaron haber dejado de comprar algunos alimentos por el incremento de los precios. 2. La cuarta parte de la población salvadoreña sostiene que su situación económica empeoró al cierre del año 2023. 3. Más de la mitad de la población salvadoreña considera que la migración de salvadoreños hacia el extranjero aumentó durante 2023. Y 4. Para 90 de cada 100 salvadoreños, los precios de los productos de la canasta básica aumentaron durante el año 2023. Ya ha habido medicina amarga, pero ha sido una medicina amarga para los más pobres. Una medicina amarga que ha sido pagada por los hogares, que ha representado que 170,000 hogares no tengan acceso a alimentación, a la canasta básica alimentaria. 420,000 hogares no tienen acceso a agua potable y son cifras que están aumentando desde 2019. También han aumentado de 100,000 a 188,000 los hogares que las viviendas tienen materiales inadecuados en el techo.
También ha aumentado el número de viviendas que tienen materiales inadecuados en el piso o en las paredes. La canasta básica alimentaria ha aumentado su precio $50 en estos últimos 5 años y eso ha hecho que los salarios hayan perdido su capacidad adquisitiva cerca de 24% en estos 5 años. Entonces hay ya medicina amarga. Según publicación del periódico digital El Faro, el Fondo Monetario Internacional sigue en negociaciones con el gobierno de El Salvador por el préstamo de $1.300 millones, que según el vicepresidente Félix Ulloa, ya es un acuerdo cercano a cerrarse. Cuando uno conoce las dinámicas de esas conversaciones y de esos acuerdos, sabe que esos acuerdos involucran un compromiso de los gobiernos de ordenar sus finanzas públicas en función de darle estabilidad y poder pagar a sus deudores. Y ordenar finanzas públicas involucra siempre reducir la diferencia que hay entre ingresos y gastos. Y eso solamente se puede hacer de 2 maneras. O se aumentan ingresos o se reducen gastos. No hay ninguna otra manera. Economistas afirman que una de las maneras de aumentar los ingresos del Estado es a través de los impuestos, ya sea incrementar los ya existentes o crear nuevos impuestos y que estos sean más equitativos. Sin embargo, está por verse qué sector de la población será la que pagaría estos incrementos. Y eso es indiscutiblemente un impacto hacia la población. ¿A qué parte de la población? Es algo que todavía está en discusión, pero lo que podemos ver por las orientaciones que ha tenido en estos últimos 5 años es que el gobierno no está orientado a ponerle impuestos a las empresas, a las multinacionales, a los inversionistas internacionales que tienen mucho dinero. Todo lo contrario, les ha quitado impuestos. Entonces, ese indicador, digamos, nos da una banderita roja de, bueno, si aumentan impuestos, ¿por qué orientación fuera? Y entonces ahí hay una preocupación y eso sería una medicina amarga. En marzo de 2024, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 69 votos, reformar la ley del impuesto sobre la renta, para incorporar valores excluidos del pago de dicho tributo a favor de inversores, tanto nacionales como extranjeros. Para el Banco Central de Reserva, la situación económica del país ha mejorado. En marzo de 2024, publicó que el Producto Interno Bruto ascendió a 3.5% al cierre de 2023. Según sus estimaciones, el valor del Producto Interno Bruto de 2023 fue de más de $34.000 millones, lo cual significó un aumento de cerca de $2 millones respecto al Producto Interno Bruto de 2022. El Producto Interno Bruto es una variable que pretende medir la producción de un año de un país. Entonces nos sirve como referencia, en realidad nos sirve como referencia para medir las distintas economías de los países y decir, bueno, este país es pequeño y también tiene un Producto Interno Bruto pequeño, que comparado al de Estados Unidos representa 5%, por ejemplo. Pero adentro de El Salvador también lo utilizamos como un referente, como una regla para medir algunos impactos. Un aspecto es el ingreso nacional que un país genera, y esto el gran indicador es el PIB, y otra cosa es las condiciones con las cuales un país brinda garantías de bienestar generalizado a su población. En términos de economía, la producción agrícola ha caído 2% en los últimos 5 años. La producción industrial ha caído 8.7% en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha aumentado? Ha sido la construcción, el sector de construcción, que ha aumentado cerca del 17%, y es lo que está manteniendo las cifras macroeconómicas. Ese proceso de construcción está teniendo beneficiarios, y muchos de estos beneficiarios están relacionados con inversiones públicas, con gasto público. Entonces sí ha habido medicina amarga, pero los costos han sido para unos y los beneficios han sido para otros. La recuperación post-pandemia en la economía nacional ha estado fundamentada en el incremento de la desigualdad. ¿Qué tan endeudado está El Salvador? Según datos del Banco Central de Reserva, a abril de 2024,
El Salvador tiene una deuda pública de cerca de 21.000 millones de dólares. Para la calificadora de riesgo Emerging Finance, ENFI, por sus siglas en inglés, El Salvador presenta un retraso significativo en cuanto a perspectivas de crecimiento, finanzas públicas y fortaleza externa. Yo creo que una de las características que sí tiene la actual gestión, una especificidad muy propia, ha sido la velocidad en la que ha adquirido la deuda pública. Y también otra especificidad no menor es el hecho de no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto lo que hace es que a la economía salvadoreña de alguna forma le inviabiliza el acceso a deuda externa con tasas que sean competitivas y no tan caras como las que hoy por hoy El Salvador está adquiriendo. ¿Cómo mejorar la economía sin afectar a la población? Para economistas, la solución a los problemas económicos de un país no se solventan de la noche a la mañana, y tampoco en un periodo de 5 años. Enfatizan que deben crearse programas estatales a largo plazo, focalizados en los diversos problemas económicos que existen y en 2 direcciones. Una, empoderar a la población y darle conocimientos para un buen manejo de sus ingresos y de sus finanzas. Y otra es abordar de forma integral los problemas más agudos de la economía del país, que van desde erradicar la pobreza hasta una reforma fiscal. Para empezar, tendría que como quedar claro cuáles son sus prioridades, ¿sí? Y eso pasa por tener claro cuál es el plan de gobierno. También así, cuál es el plan de reactivación económica, y si nos damos cuenta, todos son elementos de los cuales no contamos. Y eso hace muy difícil la evaluación y hace muy difícil ver cuáles son las prioridades. La población debe de intentar informarse con respecto a un manejo eficiente de sus finanzas, saber cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos, de qué manera maneja su deuda. Es decir, son aspectos que le permiten controlar en algún margen su situación. Pero en definitiva, no es posible que en una coyuntura en la que la economía en general se encuentra mal, en la que los precios han crecido y los ingresos no están creciendo de acuerdo a las estadísticas agregadas que tenemos, es muy poco probable que la población encuentre dentro de sus finanzas personales una solución a sus problemas. Una buena gestión de gobierno debe ser totalmente abierta al diálogo, al cuestionamiento, a la participación ciudadana, al diálogo ciudadano, al diálogo con organizaciones sociales, porque a partir de ahí se puede generar la planificación, porque no se puede construir país sin tener un plan claro, un horizonte hacia dónde se quiere ir, y que ese horizonte sea compartido, no sea un horizonte de un grupo pequeño, sino que sea un horizonte compartido de comunidades, que sepamos hacia dónde vamos y que tengamos claro cómo vamos a llegar hacia ahí. Para los economistas, es muy importante no perder de vista lo que la economía familiar está denunciando desde hace un par de años, y es precisamente el tema del encarecimiento del costo de la vida, que se está volviendo insostenible. El salario mínimo, que no está alcanzando para cubrir necesidades básicas, y que el aumento de la canasta básica alimentaria es desproporcionado con respecto al nivel de los ingresos familiares ya establecidos. Entonces, es de suma importancia para la población estar consciente de que ese anuncio de que ahí viene la medicina amarga realizado por el presidente de la República solo viene a matizar una realidad amarga que ya el pueblo salvadoreño está viviendo desde hace varios años.